¿Qué tal? Miren, retomando el tema de intercambiadores de calor de doble tubo, específicamente en el aspecto de la ecuación de diseño, pues en la clase pasada desarrollamos una ecuación que nos permite establecer el efecto que tienen los coeficientes de película de transferencia de calor convectivo sobre el flujo de calor transferido entre dos corrientes. Una corriente que denominamos fría y otra que le denominamos caliente, ¿no? La ecuación que se obtuvo en términos matemáticos es una ecuación bastante simple. De hecho, tiene una característica muy similar a la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton. Vean que establecemos que el flujo de calor es directamente proporcional, ¿sí?, a lo que viene siendo el área de transferencia de calor y una em, diferencia de temperatura representativa de todo el proceso. Respecto a la constante de proporcionalidad, en este caso estaríamos hablando de, en lugar de un coeficiente de película local, sino en su lugar hablamos de un coeficiente de transferencia de calor convectivo de tipo global. Con respecto a este coeficiente, ¿sí?, establecimos de que hay una serie de resistencias y se comentó de que el calor para ir de lo que viene siendo del fluido interior, considerando que el fluido interior es el caliente, para ir de la región de bulto a la pared interior del tubo interior requiere vencer una resistencia térmica, la cual está dada por el coeficiente de película HI. Después, el calor transferido tiene que atravesar lo que viene siendo la pared metálica, ¿no?, que forma el tubo mismo. Y bueno, esto queda en términos de lo que viene siendo la conductividad térmica y bueno, aquí está lo que viene siendo la resistencia térmica de este tipo de sistema. Y por último, el calor debe de cruzar de la superficie exterior del tubo interno hacia el fluido de bulto de la región anular. En este caso, habíamos establecido que era el fluido frío. Y bueno, considerando estos aspectos y diciendo que esta es una transferencia de calor en- en paralelo, pues se estableció este tipo de conclusión, ¿no? De que la resistencia de transferencia de calor global era la suma de cada uno de sus elementos. Sin embargo, advertimos que la diferencia de temperatura a lo largo de todo el intercambiador era variable y que era complejo utilizar una diferencia. Y bueno, hicimos un análisis microscópico de esta diferencia a lo largo de todo el intercambiador y encontramos que una buena diferencia de temperatura representativa era la media logarítmica de la diferencia de temperaturas, que es establecida básicamente entre las diferencias de lo que vienen siendo los extremos del intercambiador. Y fíjense que esta ecuación es igual de válida para un sistema en contraflujo como en un sistema en paralelo. Sin embargo, para obtener esta ecuación, establecimos que los coeficientes de película HI y HO eran constantes a lo largo de todo el intercambiador. Eh, en el caso de fluidos de baja viscosidad, no hay una afectación tan intensa con respecto de la variación de la temperatura eh, en sus efectos hidrodinámicos y térmicos. Es decir, las capas hidrodinámicas como la capa térmica se conservan en la misma forma y indicar que se tiene el mismo coeficiente de transferencia de calor de película local, pues no es una propuesta tan descabellada y simplemente es una forma práctica de obtener un rápido diseño de intercambiador de calor. Pero en el caso de sistemas donde al menos una de las corrientes es muy viscoso, como puede ocurrir en la industria petroquímica cuando hablamos de cortes de petróleo, es decir, mezclas de petróleo con diferente longitud de cadena, pues sabemos que las mezclas con longitud más cortas
En lo general pues son gases y que estaríamos hablando del gas natural, seguimos a la otra región y estamos hablando de las gasolinas cuando hablamos de octano, heptano y luego brincamos a la parte de lo que viene siendo el diésel cuando hablamos de cadena de 17 y 18 carbonos, luego sigue el combustóleo y así podemos seguir, ¿no? Y obviamente que cuando estas mezclas contienen cadenas de hidrocarburos más largas, pues obviamente que son fluidos más viscosos. Entonces, el manejar fluidos viscosos dentro de estos sistemas de intercambio de calor y decir que estos coeficientes de película HI o HO se mantienen constantes a lo largo de todo el proceso, pues ya no es de todo correcto, ¿no? Ya realmente esta propuesta nos generaría un error de diseño dentro del cálculo de nuestro intercambiador de calor. Y bueno, tenemos que tomar algunas condiciones que nos simplifiquen un poco el proceso de este nuevo diseño, que sea de nueva cuenta, sea un esquema práctico de diseño. Y bueno, la idea está ahí, ¿no? En mejorar esta ecuación que en esta condición que ustedes ven puede ser muy útil. Por ejemplo, así como ven esta ecuación podría ser útil para la transferencia de calor entre agua y etanol. La razón es muy obvia, son dos sustancias que relativamente tienen una baja viscosidad. Pero si, por ejemplo, tuviera aceite de pollo como una de mis corrientes y la otra viene siendo vapor, obviamente que el aceite de pollo me generaría algún problema al momento de elegir este coeficiente de película en términos de una única temperatura. Sé que suena atractivo y simplista decir que podríamos elegir los promedios de temperatura de cada corriente. Es decir, si yo quisiera calcular el coeficiente de película de la corriente caliente, pues tomaría lo que viene siendo las temperaturas de los extremos de dicha corriente, haríamos un promedio y a través de ese promedio evaluaríamos dichas propiedades termodinámicas. Efectivamente, en muchos de los casos de sistemas de baja viscosidad, esto funciona perfectamente. Pero en los sistemas de alta viscosidad que les he estado comentando, sí van a tener un margen de error bastante grande en cuanto a la cantidad de flujo de calor transmitido. Por eso es importante saber discernir cuándo aplicar estos resultados obtenidos o cuándo aplicar un mejor desarrollo matemático de la ecuación de diseño. Claro, no podemos realizar una ecuación mucho más compleja de la que hemos obtenido. Tiene que ser en términos de algo que sea manejable y práctico. Entonces, el día de hoy lo que haré es ampliar esta ecuación de diseño. Haremos algo relativamente sencillo. Y el esquema es que básicamente es indicar que este coeficiente de calor global, estaríamos hablando del coeficiente U, pues diremos que ya no es constante. Diremos que este varía a lo largo de todo el proceso. Y creo que la variación más simple de entender o de aceptar es que es una variación lineal de la temperatura. Es decir, que el coeficiente U es diferente a lo largo del proceso de intercambio de calor y que lo hace de manera lineal con respecto a la temperatura. En cierta medida, el libro de Manrique de transferencia de calor no discute este tipo de mejoras a la ecuación de diseño de los intercambiadores de calor de doble tubo. Y bueno, requerimos un texto un poquito más especializado. Y en este caso, pues mi recomendación es usar este libro que se llama Transferencia de calor de procesos, cuyo autor es Kern. Y bueno, antes de empezar con esta mejora de la ecuación de diseño, me gustaría plantear unas cosas que son importantes a tomar en cuenta. Eh, Primero, eh, este libro es de bastante utilidad, trae mucho detalle de cómo se pueden mejorar estos aspectos de la transferencia de calor. Y bueno, fíjense que el capítulo 5 de este libro nos plantea sobre la importancia de la diferencia de temperatura en la transferencia de calor y pues nos hablan de este concepto, ¿no? De un coeficiente global de transferencia de calor. Vean que aquí existen los dos arreglos que he comentado.
Y bueno, a diferencia del libro de Manrique, si ustedes lo revisan, cambia un poco la nomenclatura. Por ejemplo, el uno y el 2 no se refiere al inicio y fin del intercambiador. El uno se refiere a las condiciones de entrada de cada una de las corrientes y el 2 a su salida. Y otro aspecto es que usa la letra mayúscula para hablar de la corriente caliente, mientras que las letras minúsculas para hablar de las corrientes frías. Y en este caso, bueno, tenemos lo que viene siendo la configuración en paralelo. Vean que 1 y 1 son las corrientes de entrada y vean cómo la diferencia de temperatura va disminuyendo conforme salen a lo largo del intercambiador. Y vean cómo es un poco diferente ya en el sistema contracorriente, a diferencia del paralelo, que el lado izquierdo era la denominación 1 y denominación 2, y aquí cambia, ¿no? Tenemos que en este caso la corriente caliente entra por el lado derecho del intercambiador, mientras que la corriente fría por el lado izquierdo. Ve la numeración que se utiliza. Me gustaría que tomaran esto en cuenta para lo que sigue a continuación. Bueno, plantean la misma ecuación de diseño que nosotros habíamos manejado para lo que viene siendo el coeficiente de transferencia de calor global, ¿sí? Un poco diferente, ¿no? Porque usan el logaritmo decimal. Fuera de ahí, este 2.3 por el logaritmo decimal se vuelve el logaritmo natural. Hace manejo de los diámetros, no hay problema, es la misma ecuación. Y bueno, aquí de alguna manera lo que estarían haciendo referencia es utilizar el área exterior del tubo interno como área de referencia. Y eso sí hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque será de esa forma a lo largo de este libro. Vean la misma ecuación que comentamos. Y bueno, lo primero que plantea el libro son los postulados que yo utilicé en la clase anterior. Primero comentan que se va a considerar que este coeficiente de transferencia de calor es constante a lo largo de todo el intercambiador, que el intercambiador opera en régimen estacionario, es decir, que los flujos másicos de ambas corrientes se mantienen constantes, que las propiedades termofísicas son constantes también, y esto debe ir más allá de la capacidad calorífica. Y bueno, me explica que no hay un cambio de fase parcial a lo largo del sistema, es decir, vaporización o condensación. Estaríamos hablando de que existe transferencia de calor en ambas corrientes por cambios de calor sensible, o bien algunas o ambas corrientes se realiza lo que viene siendo condensación o vaporización en condiciones isotérmicas, pero ojo, a lo largo de todo el intercambiador. Eso es bien importante de explicar, porque imagínense que tienen un calor sobrecalentado que entra en el intercambiador, entonces lo primero que va a sufrir el intercambiador va a ser una variación de temperatura hasta llegar al punto de saturación, y a lo largo de ese punto en adelante va a continuar una temperatura constante. Y bueno, ese tipo de situaciones no es válida en ese tipo de ecuación de diseño. Y a diferencia de lo que yo había comentado anteriormente, aquí queda claro que el análisis lo hacen inicialmente con un diferencial de longitud, y este A doble prisma se refiere a algo que es denominado área específica y se refiere a respecto al tubo, cuánta área hay por unidad de longitud de dicho tubo, ¿no? Y bueno, se plantea el balance diferencial de calor, ¿sí? Aplicando la ley de la termodinámica, se plantea el balance global del sistema, se retoma el balance integral en términos de la ecuación de transferencia de calor en su forma semejante a la ley de enfriamiento de Newton para un diferencial de longitud de intercambiador. Se integra y bueno, ¿qué vamos a obtener como resultado? La misma ecuación, ¿no? Es la misma ecuación donde tenemos que el flujo de calor es igual al coeficiente de transferencia de calor global, el área de transferencia de calor y una media logarítmica de la diferencia de temperaturas. Y bueno, aquí independientemente de la numeración hay que entender que 1 se refiere a la terminal izquierda y 2 a la terminal derecha, ¿no? Aquí el subíndice no implica entrada o salida. En el caso de sistemas paralelos se resuelve de la misma manera y se llega al mismo resultado.
Entonces, básicamente tenemos la misma relación. Aquí vienen más ejemplos, ¿no? Me gustaría discutir un poquito más sobre las ecuaciones antes de aplicar algunos ejemplos, ver qué sistema es mejor que otro. De hecho, hay un tema de recuperación de calor que me gustaría ver, pero esto sería posteriormente al mejoramiento de la ecuación diseño y obviamente, ¿no? A esta parte de aplicar algún ejercicio donde podemos utilizar esta idea. De hecho, aquí viene el tema de recuperación de calor. A mi opinión, el libro de Manrique lo maneja de una mejor manera. Y bueno, para ese caso usaremos el libro de Manrique porque usa algunos conceptos muy interesantes, ¿no? Como es la unidad de transferencia de calor. Pero bueno, esto lo paso por delante. Y aquí viene la parte interesante. Fíjense lo que hicieron aquí. Es un intercambiador de calor y en este caso, muy en específico, evaluaron lo que viene siendo eh, a las temperaturas de entrada y de salida, ¿sí? Evaluaron los coeficientes de transferencia de calor, ¿sí? ¿Y qué obtuvieron? Fíjense que aquí debe estar el cálculo completo, ¿sí? Hicieron todo el procedimiento, usaron las ecuaciones que vimos en los temas anteriores, ¿sí? La correlación de Nusselt en términos de lo que viene siendo el reino y el Prandtl. Y ellos encontraron que los coeficientes son muy diferentes cuando se manejan de temperaturas diferentes. Por ejemplo, el coeficiente local, el HI de transferencia de calor, a una temperatura de 99.1 grados Fahrenheit, tiene un valor de 156 BTU por hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Mientras que si lo evaluamos a 129.2 grados Fahrenheit, este coeficiente que valía 156 cambia a 190. Estamos hablando de básicamente un incremento bastante sustancioso, ¿no? Entonces, si consideramos que 174.5 es la media aritmética de ambos coeficientes, o mejor dicho, el coeficiente evaluado a la media aritmética, encontramos que por un lado los 156 está menos 10% por debajo del el valor calculado con la temperatura de la media aritmética, mientras que el lado del derecho está de alguna manera por encima de un 9% del valor de la temperatura de la media aritmética. Es decir, aplicar la temperatura de la media aritmética de los extremos para evaluar este coeficiente de transferencia de calor, pues vaya, sí nos genera bastantes diferencias en el cálculo. Y bueno, si lo vemos de esta perspectiva, nos damos cuenta de que hay alrededor de un 20% de diferencia entre la entrada y la salida, ¿no? Hablando del coeficiente local, ¿no? De transferencia de calor de uno de los lados. Faltaría evaluar del otro lado. Entonces, los ingenieros se dieron cuenta de estas situaciones, de estas deficiencias al momento de hacer diseños para materiales de tipo viscoso. Vean, la viscosidad es bastante amplia, ¿sí? Estaríamos hablando de 3 veces prácticamente la viscosidad del agua a la entrada y prácticamente 2 a la salida. Entonces, hay una variación muy importante del valor de la viscosidad que nos está afectando realmente el cálculo de este coeficiente de transferencia de calor local. Y les reitero, esto es solamente la comparación en una de las corrientes. De hecho, en la corriente fría faltaría ver el efecto que causa en la corriente caliente. Y bueno, obviamente que el coeficiente global también va a tener un efecto significativo. ¿Qué se puede hacer en este caso? Pues miren, se les ocurrió algo muy elemental. Dijeron, bueno, el coeficiente global de transferencia de calor no es constante, es variable. Y utilizaron la expresión más sencilla que podían utilizar para esa variabilidad. Y era creer que este coeficiente varía linealmente con la temperatura del intercambiador. Esa fue la consideración que usaron. Obviamente que tenemos que tomar una de las temperaturas del sistema. En este caso, para la demostración de lo que la contracción le voy a exponer, pues en términos de la temperatura de la corriente fría, ¿no?
Y bueno, aquí se supone que tenemos que A' y B' son los coeficientes de variación, de tal manera de que si yo le proveo la temperatura T1 y T2, tengo los coeficientes globales, no los locales, sino el global del intercambiador del calor de la terminal 1 y de la terminal 2. Otra cosa que ocupamos a agregar es lo mismo que en el caso anterior, ¿no? Condiciones de operación estacionarias, propiedades térmicas constantes y que no existen cambios parciales de fases. Se aplica la misma idea, la misma dinámica de lo que hicimos en la clase pasada, con la única diferencia de que al momento de hacer las sustituciones, en lugar de meter un valor de U constantes, en este caso se establece en términos de la temperatura de la corriente caliente. Vean cómo aquí se plantea el balance termodinámico de todo el intercambiador. Aquí les aclaro que se usa la misma nomenclatura, C la capacidad calorífica, mayúscula si es corriente caliente, minúscula si es corriente fría, mientras que la W se refiere al flujo másico. Nosotros generalmente en clase lo manejamos como M punto. Y bueno, se establece en términos de lo que viene siendo esta fracción, ¿no? O esta capacidad calorífica, vean en un proceso dado, fíjense que esto ya está preestablecido, este valor de R, dado que uno va a establecer el material y uno va a decir es agua, es etanol, es agua y va a intercambiar calor con un diésel. Entonces las capacidades caloríficas ya están establecidas. También están establecidas lo que viene siendo los flujos másicos, dado que queremos alcanzar ciertas temperaturas de salida del intercambiador de calor. Entonces, aunque no conociéramos estos flujos másicos, es posible conocer las temperaturas de entrada y de salida bajo un régimen de alcanzar un cierto nivel de recuperación de calor entre las dos corrientes. Entonces, este valor de R es prácticamente conocido en este problema. Y bueno, de hecho, este valor de R es aplicable a lo largo o de manera global entre la entrada y salida del intercambiador de calor. Pero yo puedo elegir cualquier punto dentro del intercambiador de calor y vean que esta recuperación es igual de válida. Entonces aquí estaríamos en un punto interior de la corriente caliente, el punto que es adyacente al punto de la corriente fría y deberíamos de alcanzar el mismo nivel de recuperación. Al final de cuentas, lo que tenemos es que el cambio de temperatura que se tiene que dar a lo largo del proceso, esto lo podemos calcular de aquí, vean, en algún momento, si yo defino una temperatura de intermedio dentro del intercambiador, este T1 deja de ser un T de corriente caliente dentro de lo que viene siendo mi intercambiador de calor, y este T2 también un T, que no le puedo poner su índice porque es un punto intermedio. Entonces, si ustedes hacen la división de esta diferencia de temperatura, les vuelve a quedar la fracción de los WC, ¿no? Es decir, esta ecuación es igual de válida. Y este pues ya lo conocemos, ¿no? Es el flujo de calor diferencial que hay en dos puntos de corrientes caliente y fría dentro del intercambiador. Y bueno, en su forma diferencial es un balance de tipo microscópico. Seguimos bajo la misma idea, hacemos la separación de variables y bueno, aquí lo que va a cambiar obviamente es que ya nuestro coeficiente global ya no es constante, está en términos de la temperatura de la corriente fría. Se ponen esos términos, se hace un reacomodo un poco complejo, luego para simplificar esta ecuación bastante enorme, recordamos que si esta expresión que establecimos está en términos de T1, pues sería el coeficiente global de transferencia de calor del extremo izquierdo del intercambiador y este sería el coeficiente de transferencia global de calor del lado derecho, ¿no? Y bueno, fíjense que ahora tenemos un mejor diseño, ¿sí? Ya es un poco más complejo. Vean que no podemos separar el coeficiente global de transferencia de calor. Es una combinación de los coeficientes de transferencia de calor global de los extremos del intercambiador. Es decir, requeriremos de realizar dos cálculos, ¿no?
Es decir, a la temperatura del lado izquierdo de entrada y salida de las corrientes, evaluamos los coeficientes de película de cada corriente y establecemos el cálculo del coeficiente global. Lo mismo hacemos con el lado derecho y así podemos establecer U1 y U2. Bueno, es un poquito más difícil porque nos requiere un doble cálculo. Pero miren, en cierta manera, para hacer un cálculo directo, yo creo que sigue siendo fácil de realizar. Sin embargo, dentro de este tipo de sistemas se formula una pregunta. Bueno, ¿habrá alguna temperatura representativa que me dé ese coeficiente global de transferencia de calor, pero que yo siga este coeficiente multiplicando contra la eh, media logarítmica de la diferencia de temperaturas? Vean, fíjense que aquí está dividido Q entre A. Entonces, esta es la U y esta es la media logarítmica de la diferencia de temperatura que andamos buscando. Entonces la pregunta es, ¿cuál será este coeficiente que es representativo a la ecuación desarrollada previamente? Y más que cuál es este coeficiente, la gran pregunta es, ¿cuál es esa temperatura representativa a la cual yo debería de calcular ese coeficiente global de transferencia de calor y que la ecuación siguiera siguiendo esa forma estándar que habíamos obtenido cuando este coeficiente era constante? Bueno, se igualan ambas ecuaciones. Creemos que existe esta temperatura, le llaman TC, y TC se refiere a que le denominan temperatura calórica. Y bueno, recibe este nombre y no hay que confundirla con la temperatura promedio, ¿sí? Es calórica porque es la que le ajusta de tal manera que me permite tener este coeficiente que andaría buscando. Se igualan ambos miembros. Ok, vean, aquí está la temperatura calórica. Aquí está en términos de la temperatura de la entrada y de la salida donde corresponden. Vean, el U1 al U2, vean, aquí está T1, aquí está T2, en su forma de función lineal. Y bueno, se construye eh, una fracción de temperatura, ¿sí? Es como este concepto de fracción que usamos en la línea recta. Sabemos que T1 es la temperatura del inicio y T2 es la temperatura de la salida. Entonces la temperatura calórica es una temperatura que está en el medio de esas dos temperaturas. Es como si me estuviera estableciendo la posición relativa de esa temperatura calórica. Les voy a dar un ejemplo. Si la temperatura calórica fuera el promedio aritmético, esta fracción de temperaturas valdría 0.5. Si por ejemplo la temperatura calórica estuviera 25% cercano a la salida, entonces esta fracción valdría 0.75. Ese es el significado de esta variable, ¿no? Y bueno, se le denomina fracción de temperatura. Y por otro lado, tenemos otra nueva variable que se le denomina lo que viene siendo eh, eh, una fracción de cambio de lo que viene siendo el coeficiente de transferencia de calor global, o en pocas palabras, la variación relativa del coeficiente de transferencia global tomando en cuenta el coeficiente en la terminal 1. Vean el significado, ¿no? Recuérdense que esto me está indicando cómo cambia el sistema. Y es importante no olvidar estas definiciones porque esto nos va a ayudar a facilitar el cálculo. Y bueno, por otro lado tenemos esta relación, ¿no? Lo que viene siendo la razón entre la diferencia de temperatura de las terminales. Bueno, ¿qué procede aquí? Si nosotros obtenemos lo que viene siendo el valor de Kc, ¿sí? Esto, bueno, nos obligaría a hacer el cálculo que les comenté, pues podríamos obtener directamente lo que viene siendo Fc. Y de Fc tratar de despejar las temperaturas calóricas del sistema. Y vean que tengo dos temperaturas calóricas. Tengo la temperatura calórica de la corriente caliente y la temperatura calórica de la corriente
fría. Y ustedes dirán, bueno, pero qué complejo es hacer esto, porque no usan mejor la ecuación obtenida al inicio, que me refiero a esta ecuación. Bueno, recuerden que esta ecuación es una mejora cuando uno utiliza sistemas demasiado viscosos, específicamente mezclas de petróleo. Entonces, aunque tenemos esta estructura matemática para obtener el valor que comento, básicamente lo pudimos haber obtenido después de despejar este UX y hubiéramos obtenido dicho valor. ¿Sí? Es decir, calculo todo esto, ¿sí? Es decir, calculo el U1 y el U2, obtengo todo este número, calculo la media logarítmica de la diferencia de temperatura y obtengo el coeficiente U global de transferencia de calor representativo. Y ya, ya resuelto mi problema y ya tuviera ese valor representativo. Bueno, ciertamente eso es más fácil que usar estas fórmulas. ¿Ok? Bueno, pero cuando hablamos de mezclas de petróleo, esto está prácticamente resuelto en términos de los grados API, ¿sí? De la mezcla. ¿Qué son estos grados API? Pues es la gravedad específica o densidad de nuestra mezcla de petróleo. Y obviamente que en el caso del petróleo, estos grados API me hablan de qué tan pesado o ligero es este corte de petróleo. Y esto lo vuelve sumamente sencillo. Bueno, miren, fíjense que se realizó para facilitar el cálculo de esta temperatura calórica. Primero, este es el gráfico o figura 17 del libro. Y lo primero que uno debe establecer es para una de las corrientes, la corriente de alguna de estas mezclas de petróleo, es evaluar la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida, ¿no? Claro, en su forma positiva. En este caso está en grado Fahrenheit y uno establece cuánto debe variar la temperatura cuando pasa a través del intercambio de calor y sin importar si se enfría o se calienta. Entonces ya que uno decide qué temperatura utilizar, elige la curva correspondiente. Si esa curva no existiera tendría que ser extrapolación gráfica. Vean que del lado izquierdo está la gravedad específica del petróleo o del aceite en términos de grado API. Entonces lo que uno hace, ya que establece cuáles son los grados API de esa mezcla de petróleo, hace un corte en horizontal con la línea de la diferencia de temperatura de dicha corriente. Entonces ya hace el corte horizontal con la curva correspondiente y se baja de forma vertical. ¿Y qué vamos a leer? Vamos a leer el factor Kc. Fíjense que aquí, al tener el factor Kc, es interesante porque de alguna manera ya hemos establecido cómo va a variar este coeficiente global de transferencia de calor. Y bueno, ¿qué ocupamos ahora? Ocupamos la diferencia de temperatura de las terminales. Les recuerdo que no se refiere a las corrientes. Una terminal debe ser la terminal fría y otra la caliente. Establecemos la diferencia de temperatura de las temperaturas de las terminales. Y ahora lo que tenemos que realizar es dividir esa diferencia de temperatura de las terminales. Es bien importante que sea la fría sobre la caliente porque es la forma en que vamos a poder leer este gráfico. Ya que establecemos esta razón, leemos de manera vertical hasta encontrarnos con lo que viene siendo el coeficiente Kc, ¿ok? Donde corresponda del valor que leímos en el gráfico superior. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy aquí, subo y vamos a pensar que esta es la curva de interés. Ok, ahora me muevo de manera horizontal. ¿Y qué voy a leer? Voy a leer lo que viene siendo el FC. Y ya con este FC yo puedo calcular la temperatura calórica de dicha corriente. ¿Sí? Este sería un procedimiento de una manera rápida. Bueno, eso es cuando una de mis corrientes de alguna forma está manejando una corriente de un corte de petróleo. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy manejando dos corrientes de petróleo? Es decir, estoy usando quizá con un diésel, estoy calentando una corriente de combustóleo. ¿Sí? O sea, ¿cuál debo yo de elegir como valor Kc? Porque fíjense que cada corriente me va a generar un valor de Kc. Entonces, ¿cuál es el criterio que debemos de tomar? Bueno,
Resulta que el Kc más grande, el valor de Kc más grande que encontremos, es de alguna manera el valor digamos que la corriente que controla la transferencia de calor. Entonces yo tengo que evaluar para las dos corrientes, si estuviéramos hablando de mezcla de petróleo, tengo que evaluar dos Kcs y me debo de quedar con el Kc más grande del sistema porque seguramente es la mezcla que presenta la mayor viscosidad. Entonces evalúo los dos Kc y me quedo con el valor más grande de la corriente. ¿Qué hago con estos valores de Kc? Bueno, uso los valores de Fc que me dan y con esos valores de Fc, usando el Kc más grande, obviamente, calculo las temperaturas calóricas de la corriente caliente como de la corriente fría. Y ahora sí, voy a calcular todos los números adimensionales de la corriente caliente con el T mayúscula C y todos los números adimensionales con T minúscula C a dicha temperatura, y de ahí ya voy a establecer los coeficientes de película, y con estos coeficientes de película voy a construir lo que viene siendo el coeficiente de transferencia de calor global. ¿Sí? No me voy a salvar de hacer dicho cálculo, pero ya tenemos una temperatura que es muy importante, ¿no? Si observan, esto hace que los cálculos ahora sean más complejos, ¿sí? Entonces se vuelve un poquito más laborioso, ¿no? Y bueno, de alguna manera aquí tenemos un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, eh, tenemos un aceite crudo de 20 grados API, es enfriado de 300 a 200 grados Fahrenheit y bueno, y es calentado a través de lo que viene siendo eh, a través de gasolina, ¿sí? Eh, esta gasolina lo que vamos a hacer es elevar su temperatura de 80 a 120 grados, ¿sí? Es decir, el, el aceite crudo se va a enfriar a través del calentamiento de la gasolina. Y bueno, tenemos que la gasolina está a 60 grados API. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es construir una tablita. Vean, aquí está la tablita. Esta viene siendo lo que viene siendo el crudo, o el aceite crudo, va de 300 a 200. Mientras que lo que viene siendo la gasolina entra a 80 y sale a 120. Fíjense que van en sentido contrario porque este es un arreglo en contracorriente, ¿no? Esto es bien importante de entender, ¿sí? De este. Y bueno, ya establecido esto, vamos a calcular las diferencias de temperaturas, ¿sí? Del lado caliente como del lado frío. Eso es bien importante, calcular estas diferencias de temperatura. Y a través de esta diferencia de temperaturas, ¿sí? Vamos a ir al gráfico que les comenté, que era la figura 17, y vamos a obtener un Kc de 0.68 para el crudo y para la gasolina un valor inferior a 0.10. Esto me está indicando que el aceite crudo es quien controla el proceso de la transferencia de calor. Entonces me quedo con el valor de 0.68. Hago la división de lo que les había comentado, ¿no? De lo que viene siendo la diferencia de temperatura de las terminales. ¿Ok? En este caso, vean, lo que agarro es la terminal caliente. Vean la temperatura caliente del aceite y la temperatura caliente de la gasolina. Le saco la diferencia, me da 180 y por tanto esta es la terminal fría. Y bueno, hago la división de las temperaturas frías sobre la caliente, obtengo este número, me voy al gráfico utilizando un valor de Kc de 0.68 y obtengo un valor de Fc de 0.425. Ya con este Fc calculo la temperatura calórica tanto del crudo como de la gasolina, y bueno, serán a estas temperaturas que yo tendré que realizar el cálculo de las propiedades termofísicas de ambas corrientes. Claro, una con su respectiva temperatura, ¿no? 242.5 grados Fahrenheit para lo que viene siendo el aceite crudo y 97 grados Fahrenheit para el caso de la gasolina.
Es un poquito complejo quizá, dado que es la primera vez que estoy comentando esto, pero bueno, ya con la práctica esto se vuelve relativamente sencillo. Fíjense que si yo en una de las corrientes utilizara agua y en la otra una mezcla de petróleo, pues indudablemente yo solamente tendría que calcular un kc, porque obviamente que la mezcla de petróleo es la que va a mandar o controlar lo que viene siendo la transferencia de calor, y ahí no habría ningún problema. Si por ejemplo los fluidos fueran muy poco viscosos, realmente no ocupo calcular ni el Kc ni el Fc. Hago la media aritmética y les aseguro que esta media aritmética va a ser un valor muy representativo de la temperatura calórica, ¿no? Obviamente de cada corriente por separado. Bueno, fíjense que no bastó con todos estos cálculos que les comentaba, y resulta que en los procesos de transferencia de calor, ya sea por enfriamiento o calentamiento, ocurre algo muy interesante. Eh, de alguna manera, los perfiles de velocidad son afectados de forma diferente. Por ejemplo, aquí está esta forma parabólica. Es un perfil de velocidad de un fluido a condiciones isotérmicas. El típico caso de que hago bombear un flujo a través de una tubería y la tubería está expuesta al entorno ambiental, ¿no? Consideramos que las transferencias de calor son mínimas. Muy diferente a que yo esté calentando o enfriando dicho fluido. Por ejemplo, si yo estuviera calentando el fluido, la región adyacente a la pared del tubo sería la zona más caliente. Y sabemos que en el caso de los líquidos, a altas temperaturas la viscosidad es menor. Esto me ocasionaría que yo tendría mayores variaciones de velocidad cerca de la pared. Vean cómo es el cambio de velocidad más rápido que en el perfil parabólico. Entonces yo movería más flujo dentro o cerca de la pared de lo que lo haría habitualmente cuando manejo un sistema isotérmico. Esto obligaría a que mi flujo parabólico se achatara, ¿sí? Recuerden que estoy manejando el mismo caudal volumétrico. Entonces, si manejo el mismo caudal volumétrico, es de esperar que este perfil sea achatado, porque regiones donde generalmente no había tanta velocidad, ahora sí la tengo. Y fíjense que sería muy diferente a si yo el fluido lo estuviera enfriando, porque entonces la zona cercana a la tubería sería una zona fría y por lo tanto más viscosa. Entonces, comparada a un sistema isotérmico, la región cerca de la pared se movería a menor velocidad y por lo tanto, obviamente que la parte central del fluido se movería a mayor velocidad. Y si ustedes observan, este es un perfil con una punta un poco sobresaliente. Entonces fíjense que dependiendo de si yo estoy calentando o enfriando, voy a tener una afectación en el perfil de velocidad. Y de clases anteriores sabemos que estas afectaciones del perfil de velocidad pues afectan varios aspectos, ¿no? Como lo que viene siendo la capa hidrodinámica y la capa térmica. Y por tanto, ¿sí? Los mecanismos de transferencia de calor. Entonces es de vital importancia tomar en cuenta este tipo de aspectos. Y fíjense que todo se centra alrededor del concepto de viscosidad. Es decir, es cuando establecemos si la viscosidad está baja o está alta. Y la temperatura que ahora nos interesa es la temperatura de la pared del tubo. O sea, es lo interesante ahora de estos aspectos. Bueno, pues miren, los ingenieros se dieron cuenta de todo esto, le dieron mucha importancia a esta temperatura. Y bueno, aquí hay un esquema muy simple. Vean, el fluido va por dentro y va a una temperatura TC. Recuerden que es la temperatura calórica del fluido interior. Y bueno, de ahí va a haber una transferencia de calor que viene de la T mayúscula calórica, que es la temperatura del fluido caliente, que en este caso lo tendría afuera. Y fíjense que lo que va a ocurrir es que primero tiene que vencer una resistencia térmica para llegar de la región de bulto a esta superficie, que es la superficie exterior del tubo interior. Y para esto se ha definido que esta región tiene una resistencia R0. Luego tiene que vencer la resistencia metálica.
Y fíjense que ahora se utiliza TP para indicar la temperatura de la superficie del tubo, pero del lado interior del tubo. Nosotros generalmente para efectos prácticos siempre decimos que estas dos temperaturas prácticamente son las mismas, ¿no? En este caso tendríamos una diferencia. Y ya de ahí, al tener una disminución de temperatura, aparte el flujo de calor tiene que atravesar hasta la región interior del fluido que está a una temperatura calórica, ¿no? T minúscula C. Y bueno, aquí adentro está un coeficiente de película de transferencia de calor local, HIO, en el sentido que está referido con respecto a la superficie exterior. Y bueno, ¿qué observamos aquí? Vean qué interesante, ¿no? Han de alguna manera definido una resistencia que va de la superficie de la temperatura TW hasta adentro. Y es diferente a la resistencia que habíamos manejado anteriormente, porque generalmente nosotros decíamos que esto era RO y de aquí, de la superficie interior hacia el centro, era RIO. Este RIO ha considerado también la resistencia que puede ofrecer el tubo. Si yo planteara nuestros balances o nuestras ecuaciones de transferencia de calor en términos de la analogía de la corriente eléctrica, pues encontraríamos lo siguiente, ¿no? Encontraríamos que el flujo de calor que va desde aquí a acá va a cambiar de temperatura de T mayúscula C a T minúscula C y tiene que vencer la resistencia R0 más la RIO. ¿Qué es esto? Pero a su vez ese mismo flujo de calor es el mismo flujo de calor que se mueve desde esta temperatura, que es la temperatura de la pared, hacia esta línea central. Entonces la diferencia de temperatura va a ser TW menos TC y la única resistencia que tiene que vencer es la resistencia RIO. Entonces vean cómo ponemos la diferencia de temperatura entre la nueva resistencia. Y observen que estamos en estado estacionario y por lo tanto ambos flujos de calor tienen que ser iguales entre sí. ¿Qué hemos logrado? Pues realmente aquí no nos interesa saber cuál es el flujo de calor. Lo que nos interesa saber es qué relación hay entre la temperatura de la pared y lo que viene siendo las temperaturas calóricas. Bueno, pues gracias a ese cálculo podemos despejarlo y obtener esta nueva ecuación. ¿Ok? ¿Y esta ecuación para qué nos sirve? Pues para calcular la temperatura de la pared. ¿Cuál es el propósito de conocer la temperatura de la pared? Es muy elemental. Si nosotros conocemos la temperatura de la pared, podemos calcular la viscosidad del fluido cerca de la pared. Y en este caso va a haber una corrección de la viscosidad. ¿Y de qué manera lo hicieron los ingenieros? Pues lo hicieron a través de las correlaciones. Vean, esta es la correlación típica que hemos estado manejando en clases anteriores. No sé si identifican los números. Este es el número de Nusselt. Este es el número Reynolds. Aquí les aclaro que esta G es el flux másico de la corriente. Y esta G no es básicamente más que la densidad por la velocidad lineal. Y este número que ven aquí es el número de Prandtl, que si ustedes recuerdan era la viscosidad cinemática entre el coeficiente de transferencia de calor alfa, que sustituyendo sus definiciones es Cp mu entre K. Y bueno, dos términos importantes en régimen laminar es que aquí sí hay que considerar el diámetro sobre la longitud, muy diferente al régimen turbulento, ¿no? El régimen turbulento, esta relación no es importante, pero sí entran en importancia otros factores como la rugosidad del tubo, que en esta ecuación pues no ha sido considerado. Pero bueno, ¿qué es lo más valioso aquí? Que viene de este número de forma. Es la viscosidad obtenida a las condiciones de temperatura calórica y a la viscosidad obtenida a la temperatura de la pared del tubo interior. En el caso de fluidos muy viscosos, este coeficiente que ven aquí es muy importante y afecta de manera dramática a lo que viene siendo estos coeficientes de película HI y HIO. Entonces, generalmente, si nuestros sistemas son poco viscosos, es común que consideremos que esta razón de viscosidad sea 1, ¿sí? Y bueno, y esto ya nos ayuda a mejorar mucho el cálculo de los coeficientes de película de calor local. ¿Qué sigue? Bueno, ya les he platicado los aspectos microscópicos, cómo nos afectan y cómo podemos mejorar el cálculo
de la ecuación de diseño de transferencia de calor para un sistema de doble tubo. Y bueno, me gustaría ahora presentarles lo que viene siendo la receta que tendremos que seguir para realizar el diseño de este tipo de equipos. Pues ya lo vieron, esta es una horquilla, tenemos todos los elementos que en clases anteriores habíamos comentado. El fluido de la región anular es alimentado por esta brida, da la vuelta, entra y se conecta a esta T, lo hace pasar al siguiente tubo por la región anular y bueno, sale por esta otra T. Mientras que el otro fluido, el que va dentro del tubo interior, se conecta directamente a través de este tubo interior, se va por dentro y llega a este conector tipo U, ¿sí? Y bueno, sigue su camino y lo que hacemos es conectar estas horquillas a través de las bridas, ¿sí? O estas T tipo bridas y a través de estos conectores tipo U y así podemos tener un banco de intercambiadores de calor bastante grande. Aquí me gustaría aclarar algo que no he comentado, es que las pérdidas de fricción en general son debido a que cuando el fluido se mueve a través de las regiones de flujo, uno por la región circular y otro por la región anular, obviamente que estas pérdidas de energía o caída de presión es originada por la fricción al hecho de que el fluido se mueva en dicha región. Pero en el caso del flujo anular hay una pérdida de energía adicional. Vean que el fluido llega a esta T, aquí están las prensas topa que les había comentado, llega, choca y tiene que hacer un giro de 90 grados en su dirección para pasar a través de la siguiente T y otra vez otro giro de 90 grados. Bueno, este cambio de dirección es de una manera muy abrupta y genera bastante caída de presión. Entonces, en el caso de la región anular, no solamente consideramos los efectos de la longitud del tubo, sino también tenemos que meter estos efectos de caída de presión debido al cambio de dirección. En el caso del tubo interior, no es importante porque este conector U básicamente hace que el fluido se generen pocas pérdidas de presión y por tanto no es considerado en el cálculo. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que tenemos que diseñar? Recuerden que uno va a tener una necesidad de transferencia de calor y lo que debemos de establecer es cuánta área de transferencia de calor ocupamos. Pero ya cuando hablamos de horquillas, la pregunta se centra en cuántas horquillas debemos de instalar o conectar en serie para que nos dé la capacidad de transferencia establecida de acuerdo al proceso objetivo que se nos presenta. Y aquí suena interesante, uno dice, ¿cómo combino los tubos? Esa es una propuesta muy común. Y por ejemplo, si mi tubo exterior es de 2 pulgadas, el tubo interior se recomienda que sea 1,1 pulgadas. Si de nueva cuenta el tubo exterior es de 4 pulgadas, se recomienda que el tubo interior sea de 3 pulgadas. Y aquí es bien importante notar que, bueno, viene una nomenclatura IPS y es una especie de estandarización de este tipo de tubos. Aquí sí me gustaría aclarar que no es el tubo convencional que vamos a encontrar en Fetosa, ¿sí? Ninguna de estas sistemas del tubo convencional que se utiliza para estructuras metálicas, ¿no? Son tubos más especiales, de un calibre apropiado. Y fíjense que si quisiéramos construir un intercambiador de tubos y coraza, si ustedes recuerdan aquí se usan decenas o cientos de tubos dentro de un gran recipiente horizontal. Bueno, estos tubos o esta norma IPS ya no se utiliza y se cambia a tubos más delgados, ¿no? Entonces, sí hay que considerar estos aspectos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la norma con la que se fabrican, obviamente que son los diámetros interior y exterior de cada tubo. Y estos diámetros son muy importantes en el diseño del equipo. Lo otro es la longitud de los intercambiadores. Ustedes saben que cuando uno compra material, generalmente estamos acostumbrados a comprar por tramos. Aquí en México se manejan tramos de 3 metros, tramos de 6 metros. Y bueno,
Esa es la parte más convencional que se utiliza en las longitudes y generalmente vamos a usar tramos de 6 metros o 20 pies como una medida estándar. Generalmente lo mejor es dejarlo lo más extendido, pero obviamente que va a depender del espacio que tengamos dentro de nuestro patio industrial o nave industrial donde vayamos a colocar este intercambiador de calor. Quizá ustedes se comenten, bueno, y podemos realizar otras configuraciones de tubo, es decir, a mí se me antoja que aquí afuera haya 5 pulgadas de diámetro y aquí 2 pulgadas. Claro que se puede, habría que valorar realmente si vale la pena en el sentido de que quizá es para disminuir algún efecto de que el fluido es muy viscoso y me va a generar una menor caída de presión. Bajo esas situaciones, claro que sí. Recuerden que el diseño ustedes lo eligen, ¿sí? Hay unas ciertas recomendaciones para no perdernos en este mundo de decisiones que debemos de tomar. Bueno, hay que calcular estos coeficientes de película o coeficientes locales de transferencia de calor convectivo. Eh, Conocen esta ecuación, esta es la ecuación para régimen laminar y aquí queda muy claro, valores por debajo de 2100. Y bueno, esta misma ecuación se puede poner de esta u otra manera, es igual de válido, simplemente que he acumulado los números adimensionales y me ha quedado de esta manera. Para régimen turbulento es un poco diferente, esta correlación de Sideric-Take es bastante famosa dentro de la literatura, es muy común utilizarla, ¿sí? Generalmente son las ecuaciones que tienen bastante aceptación dentro de la comunidad de ingenieros. Y bueno, en el caso de más allá del rango de transición o régimen turbulento, bueno, hay que utilizar esta nueva correlación. Si a alguno le gusta leer gráficos, esta misma información viene en forma de gráfico, no es este en específico, obviamente, pero bueno, al final del apéndice, del libro en el apéndice hay un gráfico con bastante detalle donde uno lo que tiene que elegir es el número de Reynolds. Y bueno, aquí va a elegir algo denominado JH, ¿no? JH no es más que una colección de números adimensionales, específicamente es el Nusselt por el plan elevado a la menos un tercio. No sé si se recuerdan cuando realizamos la analogía de lo que viene siendo de Stanton, va por ahí, es otra forma de agrupar. Y bueno, ¿qué sigue? El Reynolds, elegir en qué zona estamos, si estamos en la laminar, la turbulenta, leemos el JH, despejamos el coeficiente de película y ya, tenemos el coeficiente de película requerido para luego construir lo que llamamos coeficiente global de transferencia de calor. Aquí les presento, es muy común este tipo de uso. Bueno, la gran duda es, ¿y qué diámetro utilizo en la región anular? Bueno, hay un concepto llamado diámetro equivalente, ¿sí? Que básicamente consiste en lo siguiente. Es 4 veces el radio hidráulico y es 4 veces multiplicarlo por el área de flujo y dividirlo entre el perímetro húmedo. ¿Ok? Esa es la forma de definirlo. Generalmente hay que tener cuidado con este tipo de definiciones. Si yo, por ejemplo, voy a hablar de transferencia de calor, ¿sí? Y estoy en la región anular, yo solamente tengo un perímetro donde hay transferencia de calor. Y ese es el único perímetro al que yo le puedo llamar perímetro húmedo. Por otro lado, si estoy evaluando o quiero evaluar el coeficiente de fricción, pues tengo dos perímetros o dos superficies en la región anular que me van a ejercer pérdidas de energía. En este caso estoy obligado a sumar los dos perímetros del tubo. Creo que aquí viene la ilustración. Vean, aquí tenemos los dos tubos. Incluso si ustedes observan, esta región que ven aquí son sus espesores. Si yo hablo de transferencia de calor, obviamente en la región anular, obviamente que todo este espacio que estoy rodeando, ¿sí? Es el área transversal de flujo y es la región de flujo. Bueno, esta la voy a calcular y la voy a multiplicar por 4. Si hablamos específicamente de la transferencia de calor, vean que esta superficie exterior del tubo interior es la única región que involucra la transferencia de calor. Entonces mi concepto de perímetro húmedo es solamente este perímetro, es el diámetro exterior del tubo interior. Por otro lado, si estamos hablando de pérdida de fricción,
Sabemos que esto es debido a dos superficies, a la superficie externa del tubo interior y a la superficie interna del tubo exterior. Entonces tengo que sumar este perímetro con este otro perímetro, que es lo que yo tengo aquí, ¿no? Entonces aquí está clara la nomenclatura, todo lo que hemos comentado. Y bueno, estas son las fórmulas correspondientes. Bajo esta idea ya tenemos el diámetro equivalente que debe ser utilizado en la definición del número de Reynolds y en la definición del número de Prandtl. Entonces se resuelve y sabemos que las correlaciones que eran útiles para tubos, bueno, ahora también van a ser útiles para la región anular. Les había comentado que es necesario referir el coeficiente de película a una misma área. Sabemos que el tubo interior tiene dos superficies, la superficie interior y la exterior. En este libro muy específico, la referencia se hace con respecto a la superficie exterior. Por lo tanto, tenemos que construir H y O de esta manera. Es decir, agarrar el coeficiente de película que obtengamos de la correlación, multiplicarlo por el diámetro interior del tubo interior y dividirlo entre el diámetro exterior del tubo interior y ya tendremos un ajuste de nuestro coeficiente de película interior basado en el área exterior del tubo interior, obviamente. Yo les había comentado de que tenemos dos coeficientes de calor, ¿no? Lo que viene siendo el coeficiente de transferencia global limpio y el sucio. Se puede obtener de forma directa a través de esta relación, pero tenemos que considerar que se van a ir formando incrustaciones y depósitos dentro del intercambiador de calor y es necesario asegurarnos de que nuestro diseño esté sobreestimado de tal manera que en un futuro se garantice la transferencia de calor solicitada. En pocas palabras, un intercambiador limpio o nuevo obviamente que nos va a dar mayor capacidad de transferencia de calor, pero conforme se vaya ensuciando, va a ir obteniéndose la transferencia de calor establecida por diseño. Entonces es bien importante en este coeficiente agregar esa resistencia térmica. Como ven, estos son los depósitos que se forman. Aquí estaríamos hablando de depósitos por ambos lados. Hay un depósito RDO y un RDI. Básicamente estas dos resistencias térmicas en las unidades correspondientes, bien importante señalarlo, se suman a través de esta ecuación entre el coeficiente global de transferencia de calor limpio y el sucio. Se despeje y obtenemos el coeficiente que usaremos para nuestro diseño. De hecho, este tipo de aspectos son muy importantes cuando se construye un edificio. Cada elemento estructural está sobreestimado a 2, 5, 10 veces la capacidad que se espera tener por aquello, ¿no? De efectos telúricos, ¿no? Sobrecarga, ¿sí? De la misma construcción. Y claro, ¿no? Es este factor de seguridad, ¿no? Para evitar cualquier inconveniencia o algún defecto de construcción que nos permita asegurar que no va a haber un colapso estructural. Respecto a los valores de resistencia debido a estas deposiciones o incrustaciones, pues depende de las unidades, ¿no? Y esto nos lo da la experiencia. Estas unidades están en sistema inglés. Podemos ir al Manrique y buscar las correspondientes de acuerdo a la situación que sea. No sea, puede ser algún tipo de aceite específico y ya nos va a hablar una cierta deposición de este tipo de materiales. Y bueno, en principio lo podemos buscar en la literatura. Ya con la experiencia, nosotros podemos establecer de qué tamaño son nuestros valores acorde al proceso que estamos operando. Y si se dan cuenta, poco a poco se van incorporando todo esto que hemos aprendido. Vean, de ecuaciones muy elementales de las tres leyes básicas que habíamos platicado: la ley de Fourier, la ley de Newton, la ley de Stephen Maxwell. Y bueno, vean cómo estos coeficientes de películas que antes eran simplemente un número, aprendimos y entendimos cómo los efectos microscópicos, específicamente la fenomenología de las capas límite hidrodinámica y térmica, afectan, ¿sí?, en la transferencia de calor para los procesos de tipo convectivo. Y ahora estamos más allá que eso, porque les recuerdo que antes trabajamos todo alrededor de una placa. Ahora tenemos una geometría un poco más compleja, ¿sí? Y bueno, esto ya nos permite meter más a detalle, sí, cálculos más adecuados para un mejor diseño.
Vieron cómo en lugar de decir un coeficiente de película constante, ya hicimos una variación de la ecuación de diseño, que por cierto, tenemos una ecuación de diseño para una transferencia de calor y donde ahora ya estamos contando cómo puede ser afectada, ¿sí?, las regiones cerca del tubo, de la pared de los tubos, debido a que pueden ser zonas frías o calientes y que me puede afectar la viscosidad. Y bueno, de otro aspecto que no podemos tomar a la ligera son las caídas de presión. Cuando uno hace un análisis de transferencia de calor, obviamente que nos vamos a situar que cumpla con las disposiciones de transferencia energéticas que nos solicitan. Pero debemos de asegurarnos que las pérdidas de presión estén dentro de rangos permisibles para las cargas de flujos que se van a manejar. Recuerden que no existen bombas que se puedan diseñar al deseo del usuario, ¿no? Tenemos bombas en el mercado con cierto caudal y capacidad de bombeo, en este caso de cabecera, o que resisten una cierta caída de presión, y sobre ello nos debemos de ajustar. ¿Cómo calcular estas pérdidas de presión o caídas de presión? Tan simple como lo hicimos anteriormente. Recuerden que había algo que denominábamos delta P entre densidad. Aquí le llaman las pérdidas por fricción. Se usa la ecuación de Fanning, la misma. Aquí está, esta F minúscula. Simplemente que aquí está despejado. Les recuerdo que esta delta F es delta P entre densidad del fluido. Bueno, tenemos que evaluar el Reynolds. Con el Reynolds evaluar el factor de fricción, despejar el delta P entre densidad, y de aquí vamos a obtener la caída de presión para todo el sistema. Aquí vamos a manejar la longitud de todo el banco, ¿sí?, para el caso del tubo interior como para la región anular. Pero en el caso de la región anular no nos basta con hacer ese cálculo. También requerimos saber cuántas horquillas vamos a tener, porque en cada horquilla va a haber una pérdida de presión por cambio de dirección en el flujo, debido a la unión de las T's que les había comentado. Y estas pérdidas de fricción se realizan a través de esta ecuación, ¿no? Es muy simple de utilizar, es el caudal volumétrico al cuadrado entre 2G. Entonces, para ello requerimos hacer cálculos de caudal volumétrico. Básicamente, si ustedes observan, esto está referido a las pérdidas por energía cinética. Y bueno, eh, al final de este libro van a encontrar bastante información del tipo de tuberías y específicamente de las áreas. Vean las combinaciones, nos facilita mucho. Ellos manejan estas 4 configuraciones. Si nosotros queremos elegir una de estas, ya nos están dando las áreas de flujo tanto del tubo como de la región anular. Obviamente que esto está dado en pulgada cuadrada. Así también nos dan los diámetros de interés, ¿no? Entonces fíjense que y obviamente lo que viene siendo eh, los diámetros, ¿sí?, del ánulo. Y bueno, fíjense que el diámetro del tubo pues carece de sentido, ¿no? Sabemos que en este defecto está dado por el valor de las pulgadas del tubo nominal en lo general. Entonces aquí tenemos los dos diámetros, ¿no? El diámetro equivalente que usaríamos para la transferencia de calor y el diámetro equivalente que utilizaríamos para las pérdidas de presión del sistema. Y les recuerdo, el diámetro del tubo interior se lee de forma directa. Y bueno, aquí ya viene la receta general que debemos de seguir. Toda esta información la requerimos para hacer el cálculo. Ocupamos las 4 temperaturas del proceso, las cargas másicas o flujos másicos, las capacidades caloríficas, las gravedades específicas o densidad, la viscosidad, la conductividad térmica. Ocupamos un delta P límite, es decir, cuál es el delta P máximo que me puedo soportar en el intercambiador. Es decir, hasta aquí yo puedo tener una caída de presión. Les voy a dar un ejemplo. Quizá son 10 libras de fuerza por pulgada cuadrada la máxima caída de presión que pueda tener. Bueno, ese es el delta P que nos estarían indicando. Y obviamente, ¿no?, para un mejor diseño, estos coeficientes o resistencias debido a la deposición o incrustación, ¿no?, de impurezas que arrastran los mismos fluidos.
Dicho esto, hay que seguir la receta esta. Iniciamos con un balance de energía entre las dos corrientes. Bien importante revisar que toda la información cuadra entre sí. Imagínense que las temperaturas que nos dieran dos flujos de calores diferentes. No puede ser. Es importante revisar que todo está en orden, que el calor que va a entregar la corriente caliente es el mismo calor que va a recibir la corriente fría. Y bueno, la capacidad calórica, perdón, la capacidad, eh, la, sí, el CP, capacidad calorífica, debe estar evaluada a las temperaturas medias de ambos extremos. Hay que calcular la media logarítmica de la diferencia de temperatura. Se recomienda contraflujo debido que ya ustedes observaron que parece que es uno de los mejores sistemas. Es bien importante valorar si los efectos de viscosidad son importantes. Si lo son, tenemos que calcular la temperatura calórica del sistema, tanto de la corriente caliente como de la corriente fría, y eso es tal como se los comenté al inicio de la clase. Bueno, tenemos los cálculos para el tubo interior o la región circular, el fluido que va dentro del tubo interior. Y lo primero es el área de flujo. Luego hay que evaluar el flujo másico o densidad de flujo, que es el flujo másico entre el área transversal de flujo que obtuvimos anterior. Hay que calcular la viscosidad, las condiciones de temperatura calórica. Y bueno, esto nos va a permitir obtener el Reynolds. Obtenido el Reynolds, obtenemos el JH, ¿sí? Un número dimensional que trae incluido el número de Nusselt. Seguimos haciendo los cálculos, ¿verdad? Y bueno, tenemos que calcular el número de Prandtl y todo lo que corresponda. Y a través de esta correlación, al final lo que vamos a poder establecer es el coeficiente de película, ¿no? Y bueno, al coeficiente de película interior, les recuerdo que hay que ajustarlo al área exterior a través de esta ecuación. Lo mismo con el ánulo, solamente que aquí vamos a usar el diámetro equivalente. Entonces tenemos el área de flujo a través de esta expresión, calculamos el diámetro equivalente, se calcula el Reynolds. Les recuerdo que aquí se usa la temperatura calórica dependiendo si es el fluido caliente o frío. Y calculamos el JH. Ojo, aquí se usa el diámetro equivalente a la definición de Nusselt. Despejamos H0 y esto ya nos permite calcular un coeficiente de calor global limpio. Agregamos estos efectos de incrustación y bueno, esto nos va a permitir llevarnos a un coeficiente de transferencia global un poco eh, menor, ¿sí? Y esto con la idea de tener una mayor área de transferencia de calor al inicio. Calculamos el área directamente de la fórmula de ecuación de diseño. Y bueno, con esta área establecemos cuántas horquillas de intercambiador de doble tubo tenemos que acomodar. En este caso vamos a considerar en lo general que son 6 metros o 20 pies. Y les recuerdo que una horquilla tiene dos tubos, por lo tanto debemos de considerar 12 metros por horquilla. En dado caso de que nos dieran horquillas fraccionarias, se redondea hacia arriba. Ya con las horquillas completas, y ojo, recuerden que una cosa es la longitud del intercambiador obtenida y otra la que vamos realmente a utilizar. Pues bueno, tenemos que elegir la longitud que realmente vamos a utilizar, no la longitud fraccionaria que podemos obtener este cálculo. Entonces, se calcula de nueva cuenta el Reynolds, ¿sí? Y se usa la longitud de diseño, ya la que obtuvimos en base a horquillas completas. Obtenemos el número de Reynolds, el factor de Fanning lo leemos en el gráfico, usamos la ecuación correspondiente, las pérdidas de fricción, vean, se multiplica por la densidad y ahí se tiene directamente el delta P. Este es el caso del tubo interior, ya sale de forma directa. Para el ánulo es un poquito más complicado, se usa la otra definición de diámetro exterior, se calcula el Reynolds, se evalúa el factor de fricción, pero aparte de evaluar este factor de fricción con la longitud de todas las horquillas en serie, estamos obligados a evaluar cuánta pérdida de fricción hay por cada horquilla. Y esto debido al fenómeno de cambio de dirección del fluido debido a estas T instaladas, ¿no? Se usa esta ecuación y estos son los deltas P por horquilla. Es necesario luego multiplicarlo por el número de horquillas. Y este delta P se debe sumar al delta P obtenido. Y esa sería la caída de presión de la región anular. Y luego se compara contra el delta P
establecido como criterio, ¿no? Yo terminaría la clase hasta aquí, pero les daría un pequeño ejemplo de cómo es un enunciado de diseño de intercambiador de calor. Y vean, dice, intercambiador de calor de doble tubo para un sistema benceno-tolueno. Se desea calentar 9.820 libras por hora de benceno frío de 80 a 120 grados Fahrenheit usando tolueno caliente, el cual es enfriado de 160 a 100 grados Fahrenheit. Vean que nos está dando ambas temperaturas, pero no nos está dando el flujo másico del tolueno. Esto quiere decir que no hay nada que verificar, sino al contrario, hay que evaluar cuál es el flujo másico que permite que el calor cedido por la corriente caliente sea el calor que va a recibir la corriente fría. Nos da las gravedades específicas que no tenemos por qué saberlas. Hay datos termofísicos al final de este libro donde podemos averiguar para cada material cuál es su gravedad específica o su densidad. Dice, y aquí lo indica, ¿no? El otro fluido puede ser encontrado en el apéndice. Nos dan un factor de ensuciamiento de 0.001 en unidades inglesas. Y este debe ser el mismo para cada corriente, es decir, que el factor global sería 0.002 y nos dice que la caída de presión permitible para cada flujo es de 10 libras. Y nos comenta que son horquillas de 20 pies de largo. Ojo, si son horquillas de 20 pies de largo, recuerden que la horquilla tiene dos tubos, por lo tanto la longitud total por horquilla es el doble, es decir, 40 pies. Y nos dan el arreglo de 2 con 1,1 de pulgada en el sistema IPS. Y bueno, la pregunta de diseño es, ¿cuántas horquillas son requeridas? Bueno, este es un planteamiento de un problema muy sencillo, ¿sí? De los más sencillos. Se requiere algo de tiempo porque obviamente hay que leer propiedades termofísicas, usar las correlaciones, usar gráficos y bueno, toda esta serie de conceptos y aprendizaje que hemos obtenido a lo largo del curso. Obviamente que hay dudas, bueno, ¿y qué pasará si mi intercambiador es en flujo paralelo? ¿Qué diseño tendrá? Obviamente que lo podemos revisar, ¿no? En este caso muy específico viene resuelto como una opinión personal. El libro este que está en sistema inglés, sinceramente no me gusta porque hay un aspecto un poco complicado. Recurren mucho a números, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo dividen entre 12. Yo entiendo que lo que pasó es que esta medida era en pulgadas y se divide entre 12 para llevarlo a pies. Pero ojo, el libro nunca les va a indicar este tipo de cálculos. O por ejemplo aquí donde viene la viscosidad. Vean, lo multiplica por un factor de forma de 2,42 y ¿cuál es la idea? Llevarlo de CP a libra por pie hora. Entonces, bueno, este es el libro que yo usé durante mis cursos de licenciatura. Eh, Muchos libros, de hecho, eran de este tipo. Recuerden, el Faust es del mismo estilo. Y sinceramente, pues me acostumbré porque en primer año, pues a mí me hablaban del sistema inglés como el sistema internacional como algo similar, dado que mis profesores, la mayoría de ellos se habían formado en el sistema inglés. Entonces en ese tiempo estaba entrando el sistema internacional en la vida, en la comunidad académica y cada vez se utilizaba más, medio extraño, ¿no? Pero bueno, actualmente yo sé que es poco lo que se ve en el sistema inglés por la gran confusión que hay entre libra-masa y libra-fuerza y son pocos los ejercicios que se utilizan bajo ese esquema. Entonces sí es un poco de tener ese lenguaje para manejar ambos tipos de sistemas. Bueno, el ejercicio está resuelto, viene mucha información, le dice se usó tal figura, se usó tal ecuación, lo lleva de la mano. Me gustaría que lo revisaran. Aquí viene la gran conclusión. Se ocupan tres horquillas de 20 pies y luego hacen los cálculos de caída de presión. Incluso ¿sí? Los cálculos de caída de presión para cada sistema. ¿Sí? Uno de ellos está al límite, pero cumple, el otro ni se diga. Cosas que podrían pasar en un sistema es que pues, las caídas de presiones fueran o no permitidas.
Lo primero que uno hace ahora es intercambiar el orden de los flujos. ¿Ah? En este caso metería un flujo en el circular en el anular y viceversa y vería los nuevos cálculos a ver cómo salen ahora. Y si no, miren, tenemos muchos elementos más a trabajar. Podemos dividir el flujo en dos bancos de intercambiador en paralelo. ¿Sí? Ojo, cuando hablo de banco me refiero a que ellos están en serie. Entonces, si mi flujo es demasiado enorme, tendría que utilizar los sistemas en paralelo, ¿no? Entonces, hay muchas configuraciones geométricas, no solamente cuando hablamos de configuración en paralelo o en serie, sino la forma en que nosotros los podemos configurar a ellos mismos. Generalmente este es el esquema tradicional. Vean cómo el flujo caliente pasa por la región anular y luego brinca por la misma horquilla en dirección contraria, luego así brinca la segunda horquilla. Aquí sería, esta es la horquilla 1, la horquilla 2, los dos tubos de la horquilla misma. Y vean la dirección que sigue el flujo caliente, esta es la dirección que seguiría. Mientras que el flujo frío, que va por la región interior del tubo interior, pues este utiliza la conexión en U. Bastante simple, ¿no? Este es como el ejercicio anterior. Pero vean, este esquema es un poquito más complejo. En este caso, la temperatura caliente entra por esta horquilla, se mueve por acá. La temperatura caliente va, el fluido caliente específicamente va en serie. Y vean que en el caso del fluido frío no va en serie. Vean que cuando este se subdivide, una parte entra a la horquilla 1 y la otra entra a la horquilla 2. Hace su proceso de recibir calor y ambas corrientes se mezclan al final. Vean, es un diseño usando el mismo equipo, diferente disposición de instalación y vamos a obtener resultados totalmente diferentes. Claro, este tipo de sistema también lo vamos a estudiar. Hay una serie de desarrollos matemáticos para obtener las ecuaciones de diseño de este equipo. El, en principio usar las ecuaciones es bastante compleja, pero bueno, tenemos algunos sistemas, uso de figuras que nos facilitan mucho el diseño, ¿no? A través de unos factores de corrección, para evitar usar ese tipo de ecuaciones que son bastante extensas, ¿no? En el momento de cálculo. Obviamente que en la actualidad con el poder de cómputo que tenemos y la programación que está a la mano, esto no debería ser un gran problema. De hecho, ahora resulta más fácil codificar una ecuación que leer un gráfico. Termino aquí y la siguiente clase será realizar un ejercicio, ¿sí? Pero antes de realizar el ejercicio me gustaría hablar de este tema que se le llama recuperación de calor o efectividad de la transferencia de calor. Teniendo la receta completa de cómo diseñar un intercambiador de calor y entendiendo este otro aspecto de la recuperación de calor, resolveremos un ejercicio usando el modo completo del sistema, ¿no? Con la temperatura calórica, usando las correcciones de pared. Iré pausando cada vez que lea alguna propiedad termodinámica para tratar de hacer el video más corto. Les indicaré dónde leí la información. Pero bueno, este video es un poco largo porque si se dan cuenta aquí les he platicado todo el proceso completo, todas las consideraciones que son significativas y como resultado hemos mejorado la ecuación de diseño que habíamos obtenido en la clase anterior. En todos los aspectos, ¿no? Tenemos un coeficiente de transferencia de calor variable al valor del intercambiador. Ya estamos tomando en cuenta los efectos de la temperatura de pared para el caso de fluidos viscosos y sobre todo, ¿no? Tenemos una receta concisa, clara de los pasos que debemos de seguir para un buen diseño. Bueno, hasta la siguiente clase.